¿Qué cosas han cambiado en Venezuela desde el punto de vista de la negociación política, del diálogo político? Este es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy en nuestro programa Con Tres Puntos, con José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, esta servidora, reportera de Contrapunto.com, Vanessa Davis, y nuestra invitada el día de hoy, la profesora y también analista, y de una u otra manera pues se ha especializado en negociaciones difíciles. Colette Capriles, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar pues. Adelante, hable. Adelante, vamos. ¿Qué cosas han cambiado? Porque no podemos pensar que este es el mismo escenario de hace una semana siquiera. Yo creo que la designación del Consejo Nacional Electoral ha sido un dinamizador, sin duda. Algunos dirán que es una buena o mala medida, pero en todo caso movió un tablero político que estaba muy caracterizado por la inercia de los actores políticos, básicamente, aunque no las inercias de otros sectores del país. Eso es muy importante. Es decir, había un desfase. Un desfase entre el liderazgo político y lo que fuerzas sociales, actores sociales, gente, ciudadanos en la calle quiero decir en su vida cotidiana, pues seguían adelantando como formas de adaptación y formas también de ir como mejorando su condición. Entonces, creo que finalmente el plano político empieza a ponerse un poquito más en sincronía con las posibilidades dinámicas, vamos a decirlo así, de la sociedad. Y cuando hablo de dinamismo, hablo de dinamismos económicos. Claro. Hablo de dinamismos en términos de organización social, de gente que cada vez más sabe que tiene que reconstituir su ambiente en términos un poco más complejos, en términos de organizaciones, para poder subvenir a sus necesidades. Ahora, el mandatario Nicolás Maduro está en una posición de fortaleza. Lo que pasa es que eso depende. ¿Fuerte o exactamente lo que es interesante, y eso es un fenómeno que se produjo durante el año pasado y en particular en diciembre después de las elecciones, es que desde el punto de vista político, el gobierno de Maduro puede haber sentido que tuvo una victoria sobre sus más enconados enemigos, digamos, ¿no? Sobre sus adversarios más amenazantes, en particular sobre el piso de legitimidad del gobierno interino. Entonces, porque eso innegablemente ahí hubo digamos, la institución sobre la que reposaba, digamos, el gobierno interino, pues pasó a manos del oficialismo, y eso es una realidad política. Es una realidad política. Se la puede no reconocer, lo que sea, porque por supuesto los mecanismos para elegirla fueron inaceptables, digamos. Pero el hecho es que ahí no está el poder del gobierno interino en este momento. Entonces, políticamente parecía que el panorama se había ensanchado para el gobierno. Pero como dije, el gran problema es que el gobierno se encontró sin enemigos, pero consigo mismo, que es su peor enemigo. El peor enemigo del gobierno es sí mismo, porque no tiene gestión, no puede gobernar. Y no estoy hablando del Estado fallido y de la cuestión territorial, eso es otra discusión que, por cierto, también podría formar parte de esto que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo en este momento. Estoy diciendo, el gobierno tiene un sistema de salarios, un sistema de gestión pública, un sistema de financiamiento que es miserable, que no funciona, que tiene a la gente en una situación inhumana desde el punto de vista de lo más básico. Profa, pero eso no ha sido un mecanismo también de dominación. Eso ninguna autocracia se fundamenta. Es decir, las autocracias se fundamentan en dos cosas: en la represión o en el bienestar. Entonces uno tiene un modelo como el de Cuba para el primero y como el de China para el segundo. Sí, pero la reducción de esas condiciones económicas es una manera de represión también. No es deliberado. Ok. Hay una mezcla entre las dos cosas, en la medida en que hay una cosa muy interesante con el concepto de autocracias. Hay una discusión, tú sabes, académica, y ustedes seguramente cuando se enfrentan a profesores universitarios, pues entonces empieza el autoritarismo hegemónico de doble tipo, electoral, pero este no es electoral, este es competitivo. Bueno,
es cierto que hay discusiones que son serias, ¿no? Las estoy un poco caricaturizando porque a veces uno se pierde de vista de cosas que son más simples y más visibles para la gente, ¿no? Y una de las cosas es que los gobiernos autocráticos que son exitosos ofrecen bienestar. Quizás no lo cumplan totalmente, pero lo ofrecen. Entonces, acá hay una oferta de bienestar económico. Es decir, no te metas en política, la vieja cosa de perejimenista, ¿no? Sí. No, mientras no te metas en política, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese es como el ideal de gobernabilidad autocrática, porque no necesitas invertir en represión. Pero usted dice que Maduro es el peor enemigo de Maduro. Totalmente, porque la oferta de Maduro hasta ahora ha sido represiva, no es una oferta de bienestar. Y precisamente porque es represiva, ha tenido como contraparte en la oposición también una oposición que naturalmente frente a esa oferta represiva, pues reacciona como con la digamos, con la visión de que el gobierno de Maduro debe ser un gobierno que debe ser, digamos, cercado, en fin, hay otro discurso. Pero finalmente hoy se encuentra con que tienen que gobernar. Entonces los estímulos que tiene Maduro para cambiar, o la administración oficialista que encabeza Maduro, es que está buscando una salida para abrir el tema económico, porque allí ha cedido y ha cedido también en tema de derechos humanos, reculó con Albán, con Pernaleta y con todos los otros. ¿Qué significa allí hay una presión inteligente. ¿Cómo lo leemos? Eso es lo que, por eso es que es interesante, porque cuando uno une las piezas, uno ve una estrategia. Y una estrategia que tiene que ver con, bueno, salimos de los enemigos, ahora nosotros tenemos que redefinir este proyecto político que es el chavismo, porque el chavismo ya no es lo que era. Es decir, Maduro dejó su huella, nada favorable para el proyecto histórico, ¿no? O sea, todos los que conocen las grandes ambiciones de tipo histórico que encarnaba el chavismo saben lo que significa Maduro para ese ideal, ¿no? O sea, lo acabó. Es lo que usted lo quiere desmoronó. decir, lo desmoronó. Entonces, a Maduro le toca llevar este barco hasta un puerto donde se reconozcan como movimiento y donde puedan recuperar la legitimidad que pudiera tener cualquier movimiento de izquierda popular en el mundo. Pero entonces, o sea, hay como un cierto ideal ahí. Eso no quiere decir que los otros ideales, en el sentido de hacer todo lo necesario para que eso pase, es decir, incluso usar, como está haciendo, pues censura, represión, persecución. O sea, yo no estoy con esto diciendo que este proyecto es un proyecto lindo y bello y perfectamente democrático. Yo estoy tratando de meterme en el discurso de quienes, frente a un enemigo que los radicalizaba, vamos a decirlo así, tienen ahora un espacio donde se pueden avanzar sin tanta radicalización. Pero entonces, ¿para qué la negociación? Porque para que no se vean las posturas en su mal gobierno. Para poder mejorar su gestión. Necesita buscando legitimación. Gobernabilidad para mejorar el tema económico, por ejemplo. No solo económico, yo creo que también hay una idea de crear algo así como un sistema político estable, que no se ha podido hacer en 20 años. Pero el gobierno podría decir, estoy estable porque me mantengo. Claro, pero el día a día afecta el proyecto notablemente, porque la gestión pública es un desastre. Pero y viene un problema de sucesión en el chavismo. Sí, claro, pero yo la escuché una vez. ¿Entre quiénes? Perdón, sucesión presidencial. ¿Entre quiénes? De sucesión ¿Usted dice para las próximas elecciones? Claro. O sea, ¿usted piensa que Maduro no va a continuar? No, yo creo que Maduro tiene que probar que merece volver a ser candidato en el 2024. ¿Y quiénes son los contendores de Maduro dentro del oficialismo? No lo sé, porque yo creo que ahí no son los obvios, pero lo que vemos posibles herederos, ¿no? Pero ahí depende de la capacidad de modernización que pueda llevar a cabo el chavismo, ¿no? Fíjese, estamos teniendo una conversación en la que el chavismo lo estamos considerando una cosa que existe. Claro. Que existe seriamente. Ahora, es evidente, además. Que existe y que tiene su lógica política. Hay, sin embargo, al lado de esa lógica política de la que estamos hablando, esto es como un avión que tuviera un cuerpo y tiene unas alas que van como en direcciones diferentes. Porque igualito como estamos hablando de esto, podríamos hablar de los núcleos autoritarios fascistas casi dentro del campo del chavismo, de gente que además de una corrupción absolutamente grotesca,
Es decir, de todo aquello que atenta contra el proyecto desde adentro. Y, por supuesto, a los reflejos, porque hay unos reflejos también de gobierno, ¿no? Y el reflejo autoritario de Maduro es muy fuerte. Es decir, la primera reacción es, bueno, voy a abrir un poco, pero después puedo cerrar. Y voy moviendo eso con una gran prudencia. ¿Por qué? Porque lo que este país necesita es un conjunto de reformas gigantesco. Y la experiencia de la apertura de los países del este de Europa y lo que pasó en Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, les mostró a quienes preservan ese ideal del socialismo que las reformas, una vez iniciadas, son indetenibles. No echan para atrás. Ahora, entonces, Cuba es perfecto porque es el contraejemplo. El muro Cuba de se negó Berlín, a abrirse nada, se cerró más. la caída del muro de Berlín acá sería la muerte del presidente Chávez, No sé, porque yo creo que una de las cosas que... tratando de llevarlo a ese ejemplo que usted daba de No, la yo creo apertura de que los países del yo este. creo que el problema es que esa sucesión estuvo muy mal hecha, digamos, ¿no? La selección del candidato fue muy tardía, del sucesor, perdón, fue muy tardía y evidentemente puso de manifiesto algo que era obvio en la gestión diaria incluso de Chávez, y era que Chávez era como un gran árbitro entre muchos grupos distintos y tuvo que elegir uno en desmedro de los demás, que quedaron unidos a Maduro por necesidad, para preservar el proyecto, pero que yo diría que el año 13, 14 fueron 2 años donde Maduro tuvo que probar día a día que podía gobernar esto, y su opción fue hacerlo por la fuerza. Veamos las oposiciones, veamos la situación de Juan Guaidó también en esta reflexión, profesora Capriles. Queda colgado como la guayabera, como dicen, se incorpora tarde, es un sector más dentro. Yo creo que debemos volver un poco así como estábamos tratando de describir como cuál es el ideal nebuloso, porque todo esto que yo estoy diciendo son inferencias que uno hace, ¿no? Claro. Obviamente, ¿no? La forma en que todo esto se expresa es muy distinta a como lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero el otro punto que está, digamos, en la conversación es si hubo un papel movilizador efectivamente del Consejo Nacional, de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y eso, decía yo, tiene que ver, efectivamente, hubo un papel movilizador que contrasta con una inercia política en la que había incurrido efectivamente el gobierno interino y el G4, básicamente. Bueno, ahí está el papel de la sociedad civil, que incluso está robándole el espacio a los partidos políticos, y al parecer ni quiere, ni debe, ni puede. Mira, eso es muy políticamente incorrecto, Sí, pero pasa. Pero no, justamente que es muy interesante. ¿Por qué? Nosotros, nuestra tradición política en Venezuela ha sido oponer sociedad civil y partidos. Bueno, muchas democracias pasa eso, pero a partir justamente de todos estos procesos de democratización en Europa del Este y en África, eso pues se ha venido reconociendo el papel movilizador que tiene la sociedad civil, y entonces el contraste entre partidos políticos y sociedad civil ha ido disminuyendo, pero en Venezuela sigue siendo muy, muy fuerte. Muy marcado. Entonces no es casual que cuando el liderazgo político empieza a aparecer como, yo no diría debilitado, sino aislado, separado de la gente, y eso es algo que lo reflejan las encuestas, lo refleja Twitter, los comentarios a las noticias, es decir, la gente tiene ha perdido esa conexión con lo político y los políticos. Es la sociedad la que La está. sociedad civil aparece, tiene como un espacio que previamente no tenía, o que tenía no tan visiblemente, claro, y se convierte tal vez en un dinamizador, pero no con la idea de sustituir a los partidos, porque ahí eso sí ha sido un error nuestro, porque eso pasó después del 2001, en el 2001 con el tema educativo, que lo que empezó a movilizarse fueron las organizaciones de los padres pero es que la sociedad civil terminó en una no lo ha Pero los movilización. partidos se están montando entonces en la carreta ahora. Los partidos, Es decir, la sociedad civil lleva la avanzada, Yo creo la que- lucha por la democratización. no la avanzada, hay una sinergia, ¿no? O debe haberla, y eso es lo que se está tratando de procurar, ¿no? Claro. Una sinergia, y digo esto viéndolo desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no?
hay que movilizar, hay cosas que la sociedad civil puede movilizar y hay otras que le toca a los partidos. Por eso le preguntaba. Pero el problema es que los partidos están paralizados, porque su acción política esencialmente tiene que ver con el camino de las elecciones. Y mientras no tomen una decisión y no reconsideren el contexto en el que están actuando, no tomen una decisión que sea favorable para el fortalecimiento de lo político, va a haber un espacio vacío que en definitiva se puede ir cubriendo de otra manera, pero es que se está cubriendo ahora porque la sociedad civil se ha venido organizando. Eso es muy importante, pero podría haber sido cubierto por mesías y mesiánicos. Todavía tenemos ese riesgo de que aparezcan mesías. Mientras, cuando el liderazgo político está debilitado puede pasar cualquier cosa. Por eso yo creo que la discusión política que a veces uno le ve a los líderes políticos, a mí me parece que es bastante irresponsable por esto. Porque independientemente de que se tenga una estrategia de ir o no ir a elecciones, de cómo se considere si esas elecciones contribuyen a la causa democrática o no, eso es una discusión que podemos tener. El vacío político es muy irresponsable. Es muy irresponsable y digamos, muestra también un desapego del liderazgo por la gente, por lo que le está pasando a la gente. A eso iba, profe. O sea, porque entendemos que la desconexión de los políticos con la gente es porque no se preocupa por sus problemas. Entonces hay gente que necesita y que quiere resolver hiperinflación, comida, todo esto, y los políticos no le están dando respuesta a eso. Es la sociedad civil la que lo está haciendo y dejan ese espacio. Bueno, y digo, tampoco es que la sociedad civil venezolana sea un modelo porque ha tenido pues toda la represión que conocemos. Esto no es... Y aprovecho también para mencionar el tema de la Providencia 001 y la 002 que intenta regular, mejor dicho, reconstruir a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil como parte de una amenaza terrorista. O sea, una cosa de verdad absolutamente... Pero justamente por ese rol protagónico que tiene. Y no es inédita porque se ha abusado en otros países en algún momento. Ese rol protagónico que tiene que hace que se tomen decisiones por porque hay que ponerle límites, claro, porque ahora veamos todo esto desde el punto de vista del gobierno en términos de cómo lo está viendo. Lo del Consejo Nacional Electoral, y eso es una cosa que hay que decirla con todas las letras, fue el resultado efectivamente de conversaciones, de negociaciones de actores políticos, de gente de la sociedad civil organizada, de la sociedad civil organizada, de la comunidad internacional. Es decir, ahí hubo muchas conversaciones y el gobierno hizo una concesión. O sea, el gobierno hubiera podido perfectamente poner 5-0, 4-1, 4-5, o sea... Lo que quisiera. No, ¿por qué no lo hace? Porque necesita empezar a reconstruir su tejido institucional en términos de su proyecto, como dije antes. Por supuesto que lo que quiere es quedarse de por vida. Sí, pero quedarse de por vida con represión no es lo mismo que quedarse de por vida porque votan por ti. Y realmente, digamos, eres competitivo. Es decir, yo no quiero decir que este sea el ideal del gobierno, porque yo no creo que estén en este momento planteando elecciones perfectamente competitivas, nada de eso. Pero entonces estas elecciones son una oportunidad, profesora, porque estamos en un momento de concesiones para el régimen autoritario. Estamos en un momento de concesiones que hacen avanzar cosas y en la medida en que se avanzan cosas podrán avanzar otras. O podrán no avanzar, y eso toca, ahí es donde está la visión política. En política uno tiene que ser muy realista, saber qué se puede conseguir, y cuando no se consigue lo que uno debe conseguir, debe buscar la manera de fortalecerse para que la demanda ¿Qué es lo prospere. realista en su opinión en este contexto? No, yo creo que aquí hay dos planos. Yo creo que el plano electoral es un plano que hay que atender, cuidar y explotar. Vamos a ponerlo en términos así crudos. Hay posibilidades ciertas de que las condiciones electorales para las elecciones de diciembre sean mejores que las que ha habido en las elecciones recientes. No me atrevo a decir cuánto, ni mucho. Podría ser mucho que hay o poco. Que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Yo creo que los partidos políticos tienen una opción de recomponer su base política, su aparato electoral, que es muy complejo, porque eso no es una cosa que incluso ni siquiera pensando en estas elecciones, pensando ya incluso en las presidenciales, que formarían parte supuestamente de una negociación integral. Entonces es muy complicado negociar unas elecciones presidenciales, legislativas, sin tener el aparato atrás que lo fortalezca uno. Claro. Y dentro de eso... Porque el gobierno va a decir, ¿cómo no? Hagamos un referéndum. A eso iba. Vamos a hacer un referéndum. O sea, hagamos el referéndum en febrero.
que es la primera fecha en enero. Vamos a hacerla, pues. ¿Cuál es el músculo electoral de la oposición para ir a un referéndum supervisado internacionalmente y perfectamente competitivo? Entonces, ¿usted es partidaria de la hipótesis o de la propuesta de la acumulación de fuerzas pensando en el mediano plazo? Es que yo no diría, a mí no me gusta mucho eso porque la acumulación de fuerzas, primero que es una expresión muy marxista de la izquierda, ¿no? De que entonces, pero porque además no es tanto fuerza, es más bien organización. Yo lo veo más en términos, sí, no es que la oposición tiene que acumular una fuerza, el 80% del país quiere cambio político. Ahora, eso sí, eso significa que dependiendo de dónde venga, no les importa de dónde venga el cambio político. Ajá. Esa es una ventaja estratégica que tiene el gobierno. Porque el gobierno podría decir, bueno, yo voy a reformar. Voy a hacer cambios. Yo voy a hacer puedo ser cambios. una alternativa. Yo puedo ser una alternativa democrática, más o menos, ¿no? Y seguir con este proyecto. Me legitimo, traigo inversiones, acomodo un poco la economía, un poquito de mejora económica. Inyecta algo de confianza. de democracia, en un sentido de, bueno, manejar las instituciones que están en la Es decir, Constitución. Eso pudiera pasar. Este es el momento en ese es que como un proyecto, es como el proyecto más maquiavélico. los ¿no? partidos deben salir de la parálisis. Eso es lo Totalmente, usted yo creo plantea. que y tienen una oportunidad ¿Y de qué hacerlo electoralmente. En mi opinión, tienen una buena oportunidad de hacerlo electoralmente y en la medida en que hay un compromiso con esa participación, porque están comprometidos con su propia base partidista y sus propios cuadros, en esa medida aumenta la cohesión interna, aumenta la capacidad de presionar para mejores condiciones electorales, se crea como un círculo virtuoso, ¿no? En que tienes más stakeholders, dicen, o sea, más demandantes y más apoyo a los rectores institucionales del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso es una pelea diaria. Lo que va a pasar de ahora en adelante en el Consejo Nacional Electoral es una negociación de cada minuto, de cada día, de quién es, de con quién trabajo, de si tengo papel o no tengo papel, o sea, desde allí hasta las grandes decisiones en términos de las condiciones electorales. Y eso, si hay negociación, si hay ese juego, eso significa que vale la pena invertir en presión para que esas micro negociaciones diarias vayan construyendo el asunto. ¿Presión de los partidos o de la sociedad? Hay gente interesada en que fracase el Consejo Nacional Electoral de todos los lados, digamos de lado y lado. ¿Por qué? ¿Qué ganan con el fracaso? Bueno, lo que pasa es que hay quienes que piensan que efectivamente una normalización del sistema electoral podría dejar en demasiada desventaja al chavismo y empezar el derrumbe, ¿no? Eso, incluso empezando por lo más bajo, pues por gobernadores, alcaldes, etcétera, ¿no? Eso quizás es un temor con menos densidad que otros temores que evidentemente tienen que ver con el hecho de que la vía electoral está siendo vista pues dentro de esta perspectiva como una posibilidad que tiene el gobierno de Maduro de efectivamente hacer elecciones más limpias y de adquirir la legitimidad que hasta ahora no tiene. Yo esa última tesis realmente no me interesa. Yo no diría si es verdad o... Sí, yo creo que el problema de legitimidad funcionó en un cierto momento cuando las elecciones del 18 pero los gobiernos siguen, mientras estén allí, pues en algún momento, al final la ilegitimidad nos está afectando a más gente que al gobierno, por así decirlo, esa tesis. Sí, ¿cómo? Entonces, yo creo que más bien es paradójico, ¿no? Porque en la medida en que la legitimidad es algo que se puede, vamos a decirlo, negociar, fíjense qué paradójico, estoy pensando en voz alta, de verdad. No. Tranquila, que aquí estamos en secreto aquí en nosotros. Pero en la medida en que eso ocurre, también el reconocimiento puede ser a la vez también conecta con más democratización en el sentido de que hay más, obliga también al que está siendo reconocido a mostrar por qué está siendo reconocido. Un poco esa es la lógica. Otros compromisos. Entonces, a comprometerse con unas cosas. El problema que tenemos aquí es un problema de confianza. Y por eso, de nuevo, vuelvo al Consejo Nacional Electoral. El problema del Consejo Nacional Electoral no es hacer elecciones limpias, perfectas, suecas, noruegas, no. El problema es crear confianza en los ciudadanos en que alguna institución
en este país puede funcionar más o menos. Es decir, en crear confianza en la recuperación del voto como un instrumento de decisión colectiva. Y por supuesto es un trabajo que no se hace solo. O sea, el Consejo Nacional tiene, primero los miembros del Consejo Nacional tienen que mostrar ese compromiso con la recuperación del derecho al voto y de la institución. Pero si los partidos políticos no estimulan esa confianza y no participan, sí, hay que decirlo, o si no participas, por lo menos tienes alguna alternativa en eso, pues entonces eso no vamos a avanzar en lo que necesitamos, porque el problema venezolano ahorita, para mí, políticamente hablando, es la confianza en los liderazgos, en las instituciones, con una gran orfandad que la gente siente. Entonces, la vía del cambio político es una vía, no solamente llegar a un acuerdo nacional, que me parece, por supuesto, imprescindible, es cómo crear confianza en el ciudadano en que hay un acuerdo nacional y eso se puede cumplir. Ese es el punto. Y ciertamente, y eso lo digo de verdad por todos los espacios de negociación que está abriendo el gobierno, que no son solamente el Consejo Nacional Electoral, el espacio humanitario, el tema de los 6 de Citgo, todos son señales que está enviando el gobierno, pero no logra todavía convocar la confianza del otro. Claro. Es decir, ese es el trabajo porque para que haya confianza en que el gobierno realmente quiere negociar, tiene que mostrar señales un poquito más consistentes. Consistentes sería la palabra exacta, más sólidas y más convincentes, sí, y entrar en un proceso que sea más consistente en general. Bueno, cedo en esto, hay una cadena, digamos, de concesiones, y a cambio pido esto, o sea, de modo que sí hay como un ambiente propicio, diría yo, para empezar a pensar en una negociación integral. Yo creo que eso es algo que en definitiva va a ocurrir. El ejemplo colombiano para mí siempre es muy útil. Con esto cerramos, profa. Sí, había Estamos en el extra inning ya. Perdón. No, pero cierra con que hay un poco esta cosa de la versión colombiana, digamos, de la solución colombiana, que efectivamente pasaron muchos años con negociaciones parciales que funcionaban, pero en última instancia la solución sí vino de un marco de acuerdo global que implicaba lo político, lo económico, lo social, lo territorial y sobre todo lo social y la atención a las víctimas. Entonces, ahí hay un modelo, no quiero decir que es el modelo para Venezuela, pero las dos cosas tienen que integrarse. Yo creo que mi mensaje, digamos, para cerrar es ese. Toda oportunidad de negociación hay que aprovechar, toda. Muchas no van a funcionar, se detienen, se atrasan, pero todos los caminos llevan a Roma, llevan a un esquema en el cual sí tendrá que haber un pacto, vamos a llamarlo social, un pacto, un contrato, vamos a llamarlo así, social y político más amplio. Hay que prepararlo. En mi opinión, no están dadas las condiciones para que eso ocurra inmediatamente. Hay que prepararlo. Hay que prepararlo entrenándose en esas micronegociaciones, creando confianza y que sobre todo la gente tenga confianza en que es posible negociar. La palabra negociación está mal vista. Sí. Entonces hay que recuperar esa confianza. Profesora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme hablar tanto. Al contrario, gracias.